¿Qué es la una sola fe? Suena un poquito raro esa frase, pero realmente esa frase viene del libro de Efesios y son una de las verdades esenciales para el cristianismo. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando Pablo en el libro de Efesios nos dice las verdades que son esenciales? Y él dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor y una sola fe. ¿Qué es la una sola fe? Corner, para entender esta frase, yo pienso que tenemos que ir al libro de Judas. Hasta nos da miedo ir a ese libro, Garner, el libro de Judas. A veces la gente le cuesta encontrar, dice Apocalipsis menos capítulo 1. Eso les ayuda. Exactamente. Y vamos a ver qué Judas nos dice de esa una sola fe o la fe. Garner, ¿puede leer ahí en Judas 1, versículo 3? Muy bien. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Noten el versículo 3 de que aquí se menciona la palabra que nos vamos a enfatizar hoy, que él dice que él sintió la necesidad de escribirles, exhortándolo a luchar ardientemente por la fe. Y hay dos cosas que yo quiero que ustedes noten de la fe ahí, que él dice que de una vez para siempre fue entregada o dada a los santos. Lo primero que yo quiero que ustedes vean de la fe es esto, que la fe fue algo entregado a los santos. Y Garner, es una manera diferente de cómo nosotros pensamos en la fe. A veces nosotros pensamos en la fe en algo que yo obtengo o algo que el origen viene de mí. Pero aquí la manera en que él habla de la fe es algo que fue dado a quienes, a los cristianos. No algo que originó con los cristianos, sino algo que Dios le dio a los cristianos. Se lo entregó como si fuera una carta entregada a los santos. En vez de hablar de una fe personal, que así que normalmente nosotros hablamos, mi fe, aquí realmente él está hablando de un sistema de creencias y práctica que Dios le dio a la iglesia, que se lo entregó a los santos. Y la pregunta que nos hicimos aquí, cuando él dice que se lo entregó a los santos, ¿quiénes fueron los que se lo entregaron a los santos? Y fueron los apóstoles. ¿Se acuerdan en 2 de Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 2? Pedro hablando, diciendo, amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento para que recuerden las palabras dichas antemanos por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Dios usó a los apóstoles, usó a los profetas para darle estas creencias y estas prácticas que Dios quería que los cristianos practicaran. ¿Ustedes se acuerdan un versículo bien famoso en 1 Corintios 11, 23? Este es Pablo hablando. Él dice, hablando de la cena del Señor en el contexto. Y él dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Literalmente la palabra enseñado ahí es la palabra, porque yo recibí del Señor lo mismo que le he entregado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. En otras palabras, es como que Pedro está diciendo, yo no me estoy inventando la cena del Señor. El Señor me dijo a mí que enseñara lo de la cena del Señor, y esto es lo que yo le estoy dando a ustedes.
Porque esto es importante, entender que Dios le dio a la iglesia cosas que la iglesia tenía que creer y practicar. Y esta es la razón, que Dios no quería que las iglesias se inventaran las creencias y las prácticas. Cierto. Dios tenía cosas específicas que Él quería que las iglesias creyeran y practicaban. Pero a veces, Garner, de la manera en que hablamos, es como que las iglesias tienen el derecho de inventarse qué creer y qué practicar. Mi iglesia cree esto y practica aquello. Mi iglesia cree esto y practica esto. Pero ¿qué importa lo que la iglesia crea y practique? Lo importante es que Dios mandó a que se creyera y se practicara, porque Dios le entregó eso a los apóstoles. Déjeme ponerlo de esta manera. En vez de nosotros preguntar, ¿qué cree la iglesia sobre este tópico? ¿Qué cree la iglesia? No importa. La iglesia es gente, Sí. son hombres. Lo importante es que Dios enseña en su Biblia sobre ese tópico y tratar de practicar y creer exactamente esas cosas. Ahora, Garner, nosotros entendemos esto de cierta manera. A veces lo entendemos con cosas grandes, ¿no es así? Por ejemplo, a veces nosotros decimos, tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es deidad. Y si alguien no cree eso, no es cristiano. A veces pensamos así, hay que creer que Jesús es Dios. Pero esa no es la única verdad que Dios quiere que creamos. Por ejemplo, en Efesios, Dios dijo que hay un cuerpo. Sí. En otra palabra, Dios quiere que nosotros no seamos divididos en diferentes denominaciones, sino que hay un cuerpo que Él quiere que nosotros seamos parte. O por ejemplo, Él dice un bautismo. El bautismo es una de esas verdades esenciales que tenemos que creer porque Dios nos lo ha entregado. Pero Garner, no es solamente cosas grandes. Pero por ejemplo, en 1 Corintios 11:23, acabamos de leer sobre ¿qué? Sobre la cena del Señor. Dios quiere que la iglesia practique la cena del Señor. Claro que sí. Y vemos en 1 Corintios que no es idea de Pablo, sino que Dios se lo dio a Pablo y Pablo se la dio a la iglesia de Corintios, y Dios quiere que practiquemos estas cosas. Déjame darle un ejemplo aquí. En 1 Timoteo 4:1, un versículo quizá bien conocido. Aquí se va a encontrar nuestra palabra fe. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, de ese sistema de creencia y práctica, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Y yo siempre, cada vez que leo este versículo, Garner, siempre pienso, ¿de qué él va a hablar? ¿Doctrinas de demonio? Esto tiene que ser algo bien grande. Pero si tú brincas al versículo 3, nota lo que él dice. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios lo ha creado para que con acción de gracia participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. ¿De qué enseñanza él está hablando ahí? Que si se enseña, caemos de la fe. Él dice, si alguien enseña que no se deben casar, que el casar, si tú no te casas, tú eres más puro delante de Dios. Eso él dice, eso es doctrina de demonio. ¿Por qué? Porque no es conforme a la una sola fe que Dios entregó. O si tú dices, ciertos alimentos no se pueden comer, y si tú comes aquel alimento, tú eres más puro, no te comes. Él dice, eso es doctrina de demonio, porque no es conforme al sistema de fe y sistema de práctica que Dios quiere que la iglesia practique. Ahora, una cosita más. ¿Qué más Judas nos enseña de esa fe? La pudieron ver ahí en el versículo 3. No solamente fue algo entregado, sino que él dice en el versículo 3, él dice, sentí la necesidad de escribirle, exhortándolo a luchar ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Esta fe, este sistema de creencia y práctica, fue una vez para siempre
entregada a los santos. La idea, Gardner, ahí es de que Dios dio este sistema y lo dio para siempre. No va a haber cambio. Es lo que Dios quería que la iglesia practicara para siempre. No nueva revelación, no nuevo sistema de creencia y práctica. Dios prometió que iba a guiar a los apóstoles a toda verdad. ¿No es así? Juan 15 y Juan 16. Y en 2 de Pedro 1:3, nota lo que Pedro dice. Pues su divino poder no ha concedido todo cuanto concierte a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro nos dice a nosotros, Dios nos ha dado todo, como Él nos prometió. Y por medio de la palabra de Dios, nosotros podemos saber todo lo que Dios quiere que practiquemos. Y Dios quiere que eso sea practicado por todo el tiempo. Bueno, yo pienso que este versículo nos debe llevar a rechazar nuevas revelaciones. Sí, una vez para siempre. Exactamente. Por ejemplo, tenemos que rechazar el libro de los mormones. Porque si Dios le prometió a los apóstoles que lo iba a guiar a toda verdad, y después viene Joseph Smith miles de años después diciendo yo tengo una nueva revelación, un nuevo libro, pues Dios le mintió a ¿quiénes? A los apóstoles. Sí. Es una falsa revelación, un nuevo sistema. Dios lo dio una vez para siempre. Tenemos que rechazar los escritos de Elena White, de los adventistas. Tenemos que rechazar la atalaya, porque todo eso son nuevos sistemas de creencias y de prácticas que Dios que le está dando a otras personas. Pero ya Dios nos dio todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos que rechazar a profetas modernos que quieren cambiar las enseñanzas de Cristo, porque Cristo ya lo dio una vez todo para siempre. Amén. Ahora, quiero que me escuchen bien. Tenemos que rechazar progreso religioso cuando cambia el sistema de creencia y práctica. Ahora, Gardner, a mí me encanta el progreso. Por ejemplo, a mí me encanta de que yo no tengo que usar un caballo y que ahora puedo usar mi carro para ir a los otros lugares. A mí me encanta mi teléfono donde puedo ver mi familia desde lejos por medio de FaceTime. Ese progreso es bueno. Pero el progreso religioso que trata de cambiar las enseñanzas de Cristo no es un buen progreso. ¿Sabe por qué? Porque cambian lo que la mente de Dios quiso darle a la humanidad para siempre. Pero quizá alguien diría, pero Roger, estamos en el 2024 y la Biblia fue escrita hace 2000 años atrás. ¿Realmente eso todavía aplica para nuestra vida? ¿Cuántos son 2000 años para Dios? ¿2 días? No es nada. Dios tiene el poder de dar una revelación hace 2000 años atrás que aplica al hombre hoy en día. Dios nos dio el sistema de creencia y práctica que la humanidad iba a necesitar para siempre. Vamos a concluir con este versículo, Gardner. Todo, ese es 2 de Juan 9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, el que va más allá de las enseñanzas de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Mantengámonos en esas creencias y esas prácticas que Dios le dio a los apóstoles y podemos saber que estamos con Dios. Cierto, Roger, casi todos los errores, no todos los errores, lo voy a decir, todos los errores vienen de la idea de que no es suficiente lo que tenemos aquí. Podemos hacer un ajuste aquí, un cambio allá para que sea mejor. Amén. No se puede mejorar lo que Dios ya nos ha dado en este sistema de Amén. fe. Amén. Muy bien, Roger. Si alguien quiere unirse a nuestros estudios bueno, estamos en Zoom. ¿Cómo pueden comunicarse contigo para recibir los enlaces a los estudios? Sí, mande un mensaje de texto por WhatsApp al 1407-453-4289
1-407-453-4289. Mándeme su nombre, que quiere ser parte de los estudios, y yo lo añado al grupo y los enlaces le llegan automáticamente. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio, con los trenes, con todo lo que está pasando alrededor. Sí.